Si te digo que el castillo abandonado de mi pueblo era el mejor sitio para beber, fumar y echar un polvo sin que te molestara nadie, igual te hace gracia. Si te cuento que, en cuanto te acercabas demasiado al pozo del aljibe, algo te tiraba al suelo, te arañaba y te susurraba al oído que te apartaras, a lo mejor se te quitan las ganas de subir. Esto es Archivos de Casos Malditos. Expediente 05-A. La niña del aljibe. Me llamo Raúl, tengo 41 años. Y durante toda mi adolescencia el castillo en lo alto del cerro fue nuestro refugio y nuestro infierno a la vez. No era un castillo del pueblo, ni un monumento bien cuidado. Era una fortaleza antigua, propiedad de una familia histórica que llevaba años sin vivir allí. Tenía murallas medio derruidas, patios con hierbajos saliendo entre las piedras y salas vacías donde solo quedaban manchas de humedad y restos de escudos tallados. A los dueños les daba igual que subiera gente. Mientras la puerta siguiera medio cerrada con un candado oxidado para guardar las apariencias, ellos miraban hacia otro lado. Para nosotros, los chavales, aquello era perfecto. Subíamos con botellas baratas que comprábamos en el súper, tabaco de liar, algún porro y, a veces, alguna pareja que quería intimidad y no podía pagar un hostal. Allí arriba, nadie te veía, nadie te oía y nadie te juzgaba. Eso creíamos. De día, el castillo imponía. De noche, imponía. Y además, daba miedo. Todos habíamos oído la misma historia. Hacía años, cuando aún se intentaba mantener aquello medio decente, una familia fue de visita con niños pequeños. Entre fotos, risas y despistes, la niña más pequeña se alejó unos metros del grupo. En uno de los patios interiores había un aljibe, un pozo profundo de 3 niveles, usado antiguamente como reserva de agua. Tenía un agujero en el suelo con una tapadera vieja medio podrida. La niña pisó justo en el sitio equivocado. La madera cedió y ella cayó. Dicen que el grito se oyó en todo el castillo. Tardaron demasiado en sacar su cuerpo del agua. Mucho después, cuando ya nadie vivía allí, empezó a correr el rumor de que la niña no se había ido del todo, que moraba en la fortaleza, que se asomaba a las murallas y que sobre todo merodeaba cerca del aljibe para que nadie más volviera a caer donde cayó ella. Si te acercabas al pozo, te tiraba. Si no te ibas, te atacaba. Para unos era cuento para asustar críos, para otros advertencia seria. Para nosotros, al principio, solo era un extra de morbo. Éramos 5 los que más subíamos. Yo, mi colega de siempre, Javi, 2 chicas de clase, Laura y Nerea, y un año más tarde se nos unió también Marcos, que tenía moto
y eso lo convertía automáticamente en el más guay del grupo. Los viernes por la noche, una mochila con alcohol, vasos de plástico y una manta eran excusa suficiente para decir en casa: me quedo en casa de fulanito. Subíamos riendo, con el móvil en la mano y la sensación de que el castillo era nuestro. Nos instalábamos casi siempre en el patio grande, lejos del aljibe. Allí se veía el pueblo iluminado. Se escuchaba de lejos la música de algún bar y el resto era silencio. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que no éramos los únicos que usaban el castillo. Parejas mayores que nosotros se iban a las salas más escondidas. Algunos se colaban en coches hasta la explanada de abajo. Grupos de chavales gritaban y apagaban linternas. El castillo abandonado era, sin que nadie lo dijera abiertamente, el motel y botellón improvisado de media comarca. La primera vez que pasó algo raro fue una noche de verano. Llevábamos un rato bebiendo cuando a Javi se le ocurrió que molaría enseñarles a las chicas el aljibe de cerca. Ellas no sabían exactamente dónde estaba. Yo sí, porque de pequeño me habían llevado allí y me habían dicho que no me acercara nunca al borde. Está por ese patio de dentro, donde hace más fresco, dijo Javi. Entre risas y con la valentía tonta del alcohol, recogimos las cosas y fuimos. El aljibe estaba en un patio más pequeño, más hundido, al que se llegaba bajando unos escalones resbaladizos. En el centro, un círculo de piedra gruesa marcaba la boca del pozo. Encima ya no había polea ni cubo, solo una estructura de hierro oxidado, y bajo ella una tapa de hormigón nueva, con una especie de respiradero metálico pequeño. El agujero por el que se había caído la niña, decían, estaba allí mismo, ahora cubierto para que no se repitiera la tragedia. Nos acercamos igual. El aire cambió en cuanto pisamos ese patio. Veníamos de un calor pegajoso y de repente allí hacía un frío raro, un frescor que no era de brisa, sino de piedra y humedad. Laura se frotó los brazos. «¡Qué asco de sitio!», murmuró. Javi, para hacerse el valiente, se apoyó en el brocal del pozo y empezó a contar la historia de la niña con tono de película barata, que se había caído, que todavía se oían golpes desde abajo, que a un primo de un amigo casi lo arrastra una mano mojada. Nerea rodaba los ojos, pero se notaba que tampoco estaba del todo cómoda. Marcos, que acababa de llegar aquel verano al grupo, soltó un «bueno, yo voy a mear aquí y que la niña se aguante». Se rió, desabrochándose el pantalón a escasos pasos de la tapa del aljibe. En ese momento se oyó el primer ruido. Fue un golpe seco, corto, como si alguien hubiera dado un puñetazo desde abajo a la piedra. Todos nos quedamos en silencio. Habrá sido el coche de alguien en la carretera,
dijo Javi, pero ninguno escuchaba coches. El castillo estaba en un alto. A esas horas, lo único que se oía era algún perro lejano. Luego, muy bajito, llegó el sonido que todavía hoy se me clava en los oídos cuando lo recuerdo. Un sollozo. No un llanto fuerte, sino un lamento continuado, como de niña que lleva demasiado rato llorando y ya casi no tiene aire. Venía del respiradero metálico. Nos miramos los unos a los otros, buscando una broma, un móvil grabando algo. No había nada. Marcos se quedó congelado con la cremallera medio bajada. Laura susurró: «¿Habéis oído eso, no?» Nadie se rió. Yo sentí de golpe ese nudo en la garganta del que hablaba al principio, como si una parte de mí supiera que ese sitio no estaba vacío. Javi, que era el típico que no soporta quedar como cagado, dio un paso más hacia el pozo y soltó en voz alta: «Si estás ahí, sal de una vez, deja de dar pena». Justo entonces, el llanto se cortó en seco. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta dejó de escucharse el ruido del pueblo al fondo. Y al momento, algo ocurrió. Javi fue impulsado hacia atrás, como si alguien le hubiera pegado un empujón brutal en el pecho. No tropezó con nada. Sus pies estaban firmes. Aún así, salió despedido 2 metros y cayó de espaldas, golpeándose contra el suelo. Laura gritó. Nerea se echó atrás y Marcos se subió al primer escalón, como si aquello subiera agua de repente. Yo fui directo a Javi. Tenía los ojos abiertos como platos y respiraba entrecortado. «¿Quién me ha empujado?», murmuró. «¿Quién coño me ha empujado?». Nadie lo había tocado. Le ayudé a incorporarse. Tenía 2 marcas en los hombros, como si unas manos pequeñas de dedos finos se hubieran clavado allí. Rojo, como cuando te agarran con fuerza. Nos fuimos del patio a toda prisa, sin mirar atrás. Esa noche no volvimos al castillo. Durante un tiempo intentamos convencernos de que había sido el susto, la sugestión, el alcohol, pero no dejamos de subir. Al revés, volvimos una y otra vez, porque así somos de idiotas. Solo que a partir de entonces, el aljibe se convirtió en una frontera invisible. Nadie proponía ir, pero de vez en cuando alguna pareja bajaba solo a echar un vistazo. Y entonces empezaron las historias. Una chica del instituto contó que, mientras estaba enrollándose con su novio, cerca del patio del aljibe, notó como alguien le tiraba del pelo hacia atrás tan fuerte que casi se cae. Su novio estaba delante de ella, no detrás.
Otros decían que se les apagaban las linternas justo al pasar por la entrada de ese patio. Un colega de Marcos apareció un día con un corte raro en el antebrazo, como si lo hubieran arañado con uñas muy finas. Juró que solo se había acercado al respiradero para echar una colilla dentro, a ver si veía subir el humo. En todos los casos, lo mismo. Acercarse al pozo, ataque. Siempre golpes, empujones, tirones. Hacia afuera, nunca hacia adentro. Como si algo no quisiera que nadie se quedara en el borde. Lo más fuerte me pasó a mí. Y no fue una noche de borrachera, sino una tarde. Subí al castillo con una chica con la que salía entonces. No había nadie más. Era pleno invierno y el pueblo parecía aún más pequeño desde allí arriba. Nos fuimos a una sala medio cerrada, lejos del aljibe, pero en algún momento ella dijo que le daba curiosidad verlo, que nunca había bajado al patio de la historia. Yo no quería, pero tampoco quería quedar como el raro. Bajamos los escalones con las manos entrelazadas. El frío allí abajo era distinto, más húmedo. Nos acercamos al borde del círculo de piedra. La tapa seguía en su sitio, con el respiradero en el centro. Ella se inclinó un poco para mirar dentro del agujero metálico, como si fuera a ver algo. Yo me quedé a un paso, con el corazón acelerado y sin saber por qué. De repente, sentí clarísimo que no debíamos estar allí. Le dije su nombre y añadí: «Vámonos ya». Ella iba a contestar cuando algo me empujó también a mí, pero no hacia atrás, como a Javi, sino hacia adelante, contra ella. Nos desequilibramos. Noté el borde de la piedra bajo mis zapatillas y un vacío peligroso demasiado cerca de nuestro centro de gravedad. Mi cuerpo se preparó para caer. En ese exacto momento sentí un tirón en la espalda, a la altura de la chaqueta, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza por detrás y hacia arriba. No era una caricia, fue un tirón brusco, seco. Salimos los dos despedidos hacia el lado contrario del pozo, cayendo al suelo, lejos del borde. Ella se raspó la rodilla. Yo me hice daño en la muñeca al intentar frenar. Cuando me incorporé, tuve la certeza absurda de que alguien más respiraba en el patio. Miré alrededor. No había nadie. Miré la espalda de mi chaqueta. 2 marcas de dedos diminutos en la tela, como si alguien con manos muy pequeñas hubiera tirado de mí con todas sus fuerzas. Esa noche, al llegar a casa, intenté dormir con la idea de que quizá lo había imaginado todo, pero no pude. Cuando por fin me venció el sueño, soñé con el aljibe. En el sueño, yo estaba asomado al respiradero, mirando hacia abajo. El agua, allá en el fondo, estaba quieta,
De pronto, algo emergía. Primero una manita blanca, luego el resto de una niña empapada, con el pelo pegado a la cara y los ojos muy abiertos. No daba miedo como un monstruo de película. Daba miedo porque estaba tan asustada como yo. Subía lo justo para agarrarse al borde y empujarme lejos. No decía ven, decía fuera, una y otra vez, entre sollozos. Me desperté sudando, con el corazón a 1000. Me costó años volver a subir al castillo. Cuando lo hice, ya era adulto. Habían vallado medio recinto, puesto visitas guiadas, paneles informativos. La zona del aljibe estaba completamente cerrada, con una losa nueva, lisa, casi bonita. Un guía contaba la historia de la niña que se cayó, como quien cuenta una anécdota lejana. Los turistas asentían, miraban hacia abajo unos segundos y seguían con sus fotos. Nadie hablaba de empujones, de tirones ni de llantos. Yo me quedé atrás, un poco apartado del grupo. Pisé el patio con cuidado, como si el suelo pudiera traicionarme. No sentí frío ni golpes aquella vez, solo una cosa, un eco muy lejano, como de alguien suspirando bajo la piedra. Puede que fuera el viento, puede que fuera mi memoria, puede que la niña del aljibe siga allí, no para arrastrar a nadie, sino para impedir que otro cuerpo vuelva a caer donde ella cayó. Puede que se haya quedado atrapada en el único sitio en el que tuvo voz, empujando a borrachos, parejas y curiosos lejos del borde, aunque a ellos les duela y no entiendan nada. Oficialmente, el expediente de la niña del aljibe es una mezcla de accidente antiguo y leyenda de botellón. En archivos de casos malditos se registra también lo que no sale en los folletos ni en los informes, que hay un lugar en una fortaleza abandonada donde todo el mundo va a buscar intimidad y en el que alguien desde abajo lleva años recordándonos que ese patio no es un parque, es su tumba. El expediente 05-A queda abierto. ¿Has escuchado archivos de casos malditos? Si quieres que sigamos abriendo expedientes como este, suscríbete, comparte este caso con quien no deba escucharlo a solas y deja tu versión del informe en los comentarios. Algunos castillos se restauran por fuera, otros por dentro siguen guardando niñas que empujan a los vivos antes de que el pozo vuelva a tragarse a alguien más.